La 11ª edición es la definitiva, dijo. Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás, seguramente, que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la 11ª edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de lo que puede uno prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria, malo? No bueno sirve exactamente igual, mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno, y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con 6 palabras. En realidad, una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento? ¿Estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimen tal si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? Una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre. Y en la 11ª edición nos acercamos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Los que han leído 1984 de George Orwell habrán reconocido, si no el fragmento entero, la palabra o el término neolengua, que es un término que se inventó Orwell para hablar de este control del pensamiento, ¿no? Para los que no han leído 1984, les recomiendo encarecidamente que lo lean ahora mismo. Es uno de esos libros que todos hemos escuchado y que muy poca gente ha leído o que vieron quizá la película. Yo lo estoy volviendo a leer en estas fechas y quería compartirles reflexiones al respecto, porque Orwell siempre fue muy profético, no solamente con Fahrenheit 451, sino con este libro, ¿no? El Gran Hermano, Big Brother. Bueno, eso todos lo hemos escuchado en México, sobre todo lo hemos escuchado por los programas que se hicieron de Big Brother. Y la cuestión profética de George Orwell va mucho más allá de este tema de la vigilancia perpetua que planteaba él, de unas pantallas que nos están vigilando todo el tiempo y que ya lo estamos viviendo hoy en día, pero no de la manera en que se esperaba, no de esta manera involuntaria en donde la gente de grados superiores o un gran hermano o una pantalla, un poder está vigilándonos a todos los demás, sino de una manera voluntaria. Nosotros nos sometemos voluntariamente al escrutinio público a través de las redes sociales y nosotros nos exponemos sin que nadie tenga que vigilarnos. Nosotros decimos qué estamos pensando, cuáles son nuestros gustos, qué compramos, cómo nos sentimos, qué estamos comiendo y le abrimos las puertas a los micrófonos de Alexa y de nuestros móviles y de nuestras televisiones inteligentes para que escuchen todos nuestros gustos, nos recomienden cosas que queremos comprar y acumulen nuestros datos para vendérselos a otras compañías que puedan hacer uso de ellos, bueno o malo. No quiero entrar en estos temas polémicos de las redes sociales, pero es uno de los puntos en los que Orwell fue profético. Pero este tema de la neolengua no es lo que siempre se menciona, no es lo que siempre se discute cuando se habla de 1984 y a mí me parece un tema interesantísimo, obviamente para nosotros como escritores, ¿no? Esta neolengua que pretendía imponer el partido, ¿no? El partido 1984 se escribió con un temor terrible al comunismo, ¿no? Y al control del pensamiento.
Entonces hay un partido, hay un poder que busca controlar a toda la población y uno de los mecanismos del control es la lengua, es el lenguaje. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta porque siempre que se intenta manipular o controlar el lenguaje, se está intentando manipular y controlar a los seres humanos, a sus cabezas y a la historia y cómo se cuenta la historia y cómo se cuenta la literatura, ¿no? Entonces vamos a discutir tanto el tema de lo que se está haciendo ahora, que se están haciendo nuevas versiones reformadas, censuradas, reescritas, reconsideradas de acuerdo a los cánones actuales. Y esto está también profetizado en 1984, en donde hay una ala del partido, ¿no? Una división de gente que a lo que se dedica es a reescribir la historia de acuerdo a lo que conviene que se piense que pasó y después ya no queda récord de lo que realmente pasó. Esto aplica en las noticias, ¿no? Esto en 1984, esta división de gente reescribe las noticias de acuerdo a lo que le conviene al gobierno que haya pasado en el pasado, ¿no? Entonces el pasado no está fijo, ¿no? Cuando se dice hubo una guerra entre tal y tal, tú lees los libros de historia y das por hecho que lo que está en los libros de historia es la realidad. Y lo que plantea 1984 es que este partido, este gobierno, modifica el pasado para que se acomode mejor al presente, ¿no? Entonces, si se decía, este año se van a producir 100 millones de zapatos y al final solo se produjeron 20, se cambian las noticias en donde se decía, este año se va a producir, para que hubieran dicho, se van a producir 18 y cuando se produzcan en el futuro 20, sea una ganancia y sea algo positivo para el gobierno, ¿no? Entonces se cambia el pasado, se borra la realidad y ya no tenemos manera de distinguir qué es real y qué no es real, qué sucedió y qué no sucedió. Y esto también ya lo estamos viviendo hoy con el tema de la modificación de las noticias, ¿no? Con el hecho de poder ver un video que parece real, en donde una persona está hablando y está diciendo algo y nosotros ya no sabemos si la persona dijo eso o si está alterado con una inteligencia artificial. Entonces, esto es otro de los puntos en donde fue profético Orwell con 1984, ¿no? Esta incapacidad de saber qué es verdad y qué no es verdad. Pero en cuanto a la reescritura del pasado, que él se centraba en el tema de las noticias y de los sucesos verídicos del día a día, nosotros lo estamos viendo con la ficción, ¿no? Con la literatura. Y esto solo quiere decir que estamos a un paso de que también se modifique lo demás, ¿no? Cuando uno se atreve a meter mano en obras maestras o en obras que definieron la literatura y definieron a las sociedades de acuerdo a los valores que tenían en ese momento, pues está cambiando también la historia. No es tan sencillo como decir estamos cambiando un libro de Roald Dahl o estamos censurando una novela para adecuarla a los valores que tenemos hoy o a la idea que tenemos de cómo debía de ser la sociedad hoy. ¿Y quién lo decide? Siempre un grupo minoritario, ¿no? Estamos cambiando la historia porque la literatura que nosotros tenemos está hecha para que sepamos cómo se pensaba antes. Es parte de la historia, no es un ala separada de la historia. La literatura y el arte no son cosas que están separadas de la historia social, sino que forman parte totalmente integral de ella. Así que si nosotros modificamos el pasado, si nosotros modificamos la literatura para adecuarla a lo que pensamos que es lo correcto hoy, estamos borrando un rastro histórico de cómo se pensaba antes. Entonces es mejor que exista y se discuta y se hable a que se borre y ya no sepamos cómo era antes, porque entonces ¿cómo podemos ver qué avances hemos tenido si no tenemos contra qué compararlos? Además de que modificar las palabras de un autor es meterse con su palabra, con su recuerdo, con su trascendencia, con su legado, ¿no? Pero a nivel histórico, a nivel social, estamos haciendo algo muchísimo más grave. Con el tema de la neolengua que les acabo de leer ahora, cuando se modifican las palabras para hacerlas más utilitarias, a mí se me ocurrió, varias personas me han preguntado ¿por qué el uso del punto y coma? ¿Por qué insistir en el uso del punto y coma si se puede sustituir por una coma o por un punto? Y a mí se me ocurrió leerles este fragmento porque es como decir que con el mínimo de palabras me basta para contar una historia, con el mínimo de signos me basta para puntuarla, con el mínimo de recursos me basta para escribir. Pues sí, se pueden contar historias utilitarias con el mínimo de recursos, con el mínimo de palabras, con el mínimo de vocabulario, y también eso es lo que defenderían, me imagino, las personas que me siguen discutiendo
que para ser un buen escritor no es necesario leer. Leer, el uso del lenguaje, el conocimiento de los recursos que hemos construido como sociedad, ¿no? El lenguaje es un tesoro, es un recurso que tenemos no solo para contar historias, sino para entender el mundo. Entre más palabras tenemos, mejor podemos explicarnos lo que sucede, con más sutilezas, con más detalles, con más grises. Los grises son imprescindibles para la sobrevivencia del ser humano y esto lo vemos tanto en política como en cualquier cosa, ¿no? En cuestiones de género, por ejemplo, y de identidad de género. Ya estamos saliendo de lo binario, de el que solo hay dos géneros, ya hay toda una gama de grises para que la gente pueda identificarse dentro de esa gama de grises y llamarse o identificarse como mejor le haga sentir como más verdadera y verídica le haga sentir a esa persona, verdadero y verídico le haga sentir a esa persona. Y lo mismo ocurre cuando expresamos una emoción, por ejemplo. Si nosotros nos quedamos en las 5 emociones básicas, pues se nos pierden muchísimas sutilezas, se nos pierden muchísimas combinaciones de colores para hablar de los colores de la clásica película de Inside Out y de la gama de emociones que existen, que es infinita, porque es infinita la mezcla de emociones sutiles que tenemos cuando nos enamoramos de alguien, cuando estamos en una montaña rusa, cuando perdemos a alguien, cuando vemos a una persona que no habíamos visto hace mucho tiempo y sabemos que la relación ya no es como era antes. No se pueden reducir en emociones tan simples, tan blanco y negro. Cuando reducimos en blanco y negro y reducimos, por ejemplo, la política a lo radical, cuando reducimos nuestros puntos de vista a lo radical y buscamos las polémicas de gente que tiene una opinión y es imposible que se mueva de ahí y gente que tiene la opinión contraria y es imposible que se mueva de ahí, que esto está muy de moda hoy también en las redes sociales, la gente que busca que la gente no sea tibia, que tomemos posturas, que discutamos, que nos peleemos y que nos radicalicemos. Radicalizarnos en todo, eliminar los matices, eliminar todo lo que hay en medio entre los polos, nos limita el pensamiento, no nos ayuda a expresar, no nos ayuda a soñar y no nos ayuda a imaginar mundos distintos, mundos mejores. Hay que enriquecer el lenguaje, no reducirlo. Por eso también estoy en contra de la tropicalización del español o de la neutralización del español, de cuando me han dicho vamos a publicar tu novela en España, pero necesitamos que sea de español neutro, vamos a quitarle las trazas de lo que te hace a ti un poco distinta de una persona que habla otro tipo de español. Vamos a quitarle las esquirlas, vamos a quitarle las aristas que lo hacen mexicano para que sea español, un español. Pues no, no existe un español, igual que no existe solamente una coma para puntuar, igual que no existen solo 5 emociones. Hay que crear matices, hay que conocer más matices. Entre más leemos, entre más experimentamos, entre más olemos, entre más amamos, entre más viajamos, entre más conversamos, más elementos tenemos para contarnos nuestra vida, para contar historias hacia afuera y para huir de esta cosa terrible y aberrante que es la neolengua, que yo la siento venir cada vez que me quitan una tilde de una palabra, cada vez que me dicen vamos a simplificar el lenguaje. A mí me da miedo cuando se propone que se eliminen tildes, que se simplifiquen ciertas cosas. Hay gente que no quiere que pase esto porque no quiere que sea más fácil escribir. Y ahí yo siento una cuestión aristocrática que también se ha discutido, ¿no? La aristocracia de la buena ortografía. Hay gente que defiende que el lenguaje es de quien lo habla y de quien lo escribe y que si está mal escrito o bien escrito, da igual porque eso también tiene valor. Yo sí defiendo el uso correcto de la herramienta para que siga significando cosas, para que siga teniendo detrás algo que significa algo, ¿no? Si no hay ningún canon, si no hay ninguna especie de regla, pues entonces para ti una palabra deja de significar lo mismo que para mí y se vuelve imposible el lenguaje. Sin embargo, también tiene que haber un crecimiento y una evolución y una ampliación, ¿no? Los neologismos, yo también estoy a favor de que existan, porque significa que hay más palabras para hablar mejor, para decir mejor las cosas. Quiero huir de la neolengua y no por cuestiones aristocráticas de que sea difícil para las personas que no tienen acceso a una mejor educación o a lecturas. No, la razón no es esta, la razón es que entre más se enriquece el lenguaje, más se enriquece la propia historia. Entre más sutilezas tenemos para contar desde nuestra propia experiencia personal hasta la experiencia del mundo, ¿no? La gente que escribe la historia del mundo. Si tiene menos grises, si tiene
menos matices para contarla, solo podría decir, hubo una guerra entre tal y tal, el bueno era este y el malo era este, ¿no? Y si nos metemos en ese sentido, en cualquier guerra, en cualquier conflicto armado, en cualquier conflicto no armado, en cualquier discusión, en cualquier dinámica familiar incluso, decimos, había dos hermanos, uno era el bueno y uno era el malo. Pues seguramente no es así de blanco y negro, seguramente hay más matices, seguramente el malo era malo en reacción a algo. Y esas historias, partiendo de lo más particular hasta lo más universal, entre más palabras haya y entre más matices haya, mejor podemos contarlas y mejores sueños podemos tener. Y con esto me refiero a sueños para un futuro mejor, ¿no? Entre más nos metemos al detalle, mejor. Eso significa que tenemos más rango de acción, que tenemos más rango de discusión, que yo no tengo que ponerte a ti en el lado opuesto a mí como si solo existieran dos lados, el blanco y el negro, sino muchísimos rangos en medio. Aquí pareciera que se mezcla la política con la historia, con la literatura, pero es que así es. El lenguaje es político, el lenguaje tiene que ver con la economía también, el lenguaje tiene que ver con las noticias, el lenguaje tiene que ver con el amor, el lenguaje tiene que ver con todo. El lenguaje es a través de lo que entendemos la experiencia humana. Estamos hechos así. Eso es lo que nos diferencia, ¿no?, de las demás especies, que tenemos una capacidad de contarnos nuestra historia y de guardar nuestra historia y por lo tanto de aprender de ella. Si podemos aprender de ella, ¿por qué la reescribiríamos cada vez con los valores de hoy en vez de mirar hacia atrás y leer lo que hubo para poder aprender hoy de ello? La simplificación solo lleva a la radicalización y a la superficialidad, ¿no? Si llegáramos realmente como proponían los personajes de Orwell a esta neolengua en donde ya no hay antónimos, en donde ya no hay adjetivos y en donde solo nos guiamos por que la palabra contiene en sí misma a su contrario, ¿no?, que es además una propuesta genial, terrible y genial. ¿Qué nos queda al final? ¿Qué nos queda para contar la experiencia humana? La experiencia humana se vería reducida también si no hay palabras para contarla. Muchas gracias por haberme escuchado y váyase a leer a Orwell inmediatamente y nos seguimos viendo por acá.